el autor de ese libro que está mostrándonos Mariana, ya lo presentamos al principio del programa, se llama Hugo Fattoruso, Música en las manos, y bueno, estamos con Daniel Colino, que es el autor, él es gestor cultural, es también productor, escritor, trabaja con Hugo ya hace más de 18 años, y bueno, primero lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido, Daniel. Felicidades, ¿no? Por todo este trabajo. Queremos resumir esta vida en estas páginas, la verdad que gran desafío. Sí, sí. Primero, bueno, contanos un poco brevemente, porque tenemos preguntas más sobre el libro, pero ¿cómo contactás vos con Hugo? ¿Cómo lo conocés en persona? ¿Cómo empezó? Claro, cuando yo empecé a trabajar haciendo producción de espectáculos, un día lo llamé, no lo conocía personalmente y bueno, le dije de trabajar, de conseguir algunos espectáculos para él, para algunas presentaciones, y me dijo que sí. A partir de ese momento fue que empecé a trabajar con él y bueno, y se empezó a dar así y fue natural. Y no pararon. No. O sea que fue un sí bastante fácil y fluido, a diferencia un poquito quizás del libro, ¿no? Claro, que sí. Decíamos que quizás no es un hombre de palabra tan fácil, sí, ¿no? O no repara tanto en la importancia realmente trascendental que tiene a nivel histórico documentar esta biografía. ¿Cómo fue esa propuesta y el proceso también? Sí, en realidad yo hace años que le vengo diciendo de hacer un libro y siempre me decía, ¿para qué? ¿Para qué querés un libro? Yo digo, porque tu historia es importante en la cultura uruguaya. Digo, y no, que vamos a hacer un libro, y no, hasta que sé que un día ya lo harté y me dijo, bueno, hacelo. ¿Y en algún momento te dio un por qué no? O sea, como que no le interesa, ¿viste? Como, no sé, es como que está medio cansado de hablar siempre de sus cosas, aunque en el libro hay mucha historia que la gente no sabe. Claro, sí. Anécdotas, muchas cosas que de repente las fue contando a medida que fui entrevistándolo. Sí. Entonces, además de entrevistarlo, o sea, fuiste haciendo un laburo de testigo cercano también, ¿no? Anotando cosas en las giras, en los viajes. Sí. Pero concretamente entrevistaste a 35 músicos, sí, de todas partes del, sí, mundo. Contame un poco cómo fue ese proceso, sí, de seleccionar a quién y quedaron afuera. Sí, en principio lo que hice fue tratar de hacer una entrevista muy extensa, que está al final del libro. Hay un QR, hay dos QR, uno que va a la música de Hugo y otro que va a la entrevista que le hice, que está dividida en 10 partes de media hora cada una más o menos. Eso es genial. Sí, es como un complemento del libro. Después de eso también, bueno, seleccioné algunos cuantos músicos de diferentes partes donde él habitualmente toca, como Japón, o ha tocado Japón, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Uruguay. Nombremos algunos de los que conversaron contigo. No sé, Fito Páez, Luis Salinas, Lito Nevia, de Brasil, Hermeto Pascual, parte del prólogo es de Hermeto. Después de Estados Unidos, hablé con un productor del mundo entero, ¿no? De Japón, con Tomohiro y algún otro músico. De Uruguay, bueno, con Rubén Rada, con Jaime Ross, con Laura Canoura, Lobo Núñez, un montón de gente. Después tiene un capítulo que es de candombe, que ahí entrevisté a las 3 cuerdas que hay, no sé, no me acuerdo si se dice cuerdas, pero ahí hice como un resumen de candombe, porque Hugo como que también está dentro del candombe, como lo está Rada o como ha hecho cosas Jaime. Pero bueno, entonces para tener una opinión más acabada y más, digamos, desde adentro, entrevisté a varios y armé como un capítulo solo de candombe. Está buenísimo porque, claro, más allá de él, ¿no? De Hugo, claro, de su biografía, tiene tanto que ver con la sociedad uruguaya, con, claro, esta cosa comunitaria. Es un músico que ha despertado tanto lo comunitario, que por eso es un libro que interpela a todas las personas, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar si tuvieras que destacar una o dos anécdotas, así como súper valiosas, aparece el humor también, sí, del libro. ¿Cuál destacarías? O la primera que se te venga a la mente ahora. No sé, hay varias, pero de hecho puse varias anécdotas, porque cuando trabajo con él o hemos ido de giras, que prácticamente todos los años salimos de gira, cada vez que me cuenta algo yo después voy y se las anoto, y después le pedí permiso para... lo hago con todos los músicos y tengo anécdotas de un montón de gente, pero hay varias. Te cuento una que
que siempre me acuerdo porque me pasó a mí. Una vuelta me contrataron para hacer un espectáculo para Maroñas el 6 de enero, lo del Premio Ramírez. Era para el palco oficial, entonces llevé a Hugo y se armó una banda. En eso que se estaba probando y son como minutos tienen que tocar y tiene que ser antes que salga la carrera, porque si no después no se puede. Claro. Y en eso apareció una señora muy enojada, ¿viste? Y me hablaba, y yo le pregunté qué le pasaba. Y dice, yo soy prima de Hugo y quiero hablar con Hugo. Yo digo, bueno, espere porque había un lío, se había cortado la luz, era todo un lío. Sí. Entonces, pero cuando más o menos empezó todo, le pregunté qué le había pasado. Y me dice, no, que ella llegó a Maroñas porque quería ver a Hugo, que hacía tiempo que no le veía y lo quería ver tocar. Y le preguntó a una amiga cómo hacía para llegar a Maroñas y cómo hacía para adentro, porque ella nunca había estado, era muy grande. Y la amiga dice, no te preocupes, anda y adentro hay unas chicas vestidas uniformadas que son azafatas, cualquier cosa que precise la preguntás a alguna de ellas. Ella fue, hacía un calor tremendo, cuando llegó empezó a buscar, vio a una de estas chicas y le dijo, ¿dónde puedo conseguir un refresco? ¿Dónde puedo comprar un refresco? Y la chica le dijo, no sé señora, busque que lo va a encontrar. Siguió, después le preguntó otra, hizo 2 o 3 preguntas y la última llegó a una de las, y ninguna le respondió, ¿no? O sea, nadie sabía nada. Y la última le preguntó, decime nena, dice, ¿dónde puedo ver a Fattoruso? Y la chica le respondió, perdone señora, de caballos no sabemos nada. No, no puedo creer. Bueno, eso me pasó a mí, ¿viste? Entonces por supuesto que la escribí. Y después hay varias. ¿Y lo pudo ver o no lo pudo ver? Sí, yo le dije, espere que ahora. Lo voy a encontrar. ¿Sabes qué, tía? Estaba pensando que no es solamente un libro de música o de un músico, ¿no? Es como de toda una época, de cómo se tomaban la música, de cómo fueron viajando por el mundo con 2 fosforitos, no sé. Claro, sí. Eran aventureros, de verdad. Claro. Entonces creo que cuando uno, no sé, hoy les hace sentir o les dice, son enormes, este tipo es un genio. Es un genio que, bueno, hay una parte de una entrevista que escuché que alguien te había dicho cómo este hombre nos está bajando de una limusina. Entonces, son gente que no han hecho la guita que la gente imagina, que, viste, son como así, o sea, porque la vivieron así, como una aventura. ¿Qué pensás de eso, de ese tipo de personaje? Mira, yo creo que tanto Hugo como algunos otros, incluyendo a Rada, creo que el amor que tienen por la música va por sobre todo, o sea, no piensan en otra cosa que eso. Entonces, yo, por ejemplo, la otra vuelta estaba hablando con Hugo y le estaba diciendo algo, no sé si sería de la gira o no me acuerdo de qué, o le estaba hablando de cosas porque él me deja que yo haga y deshaga de repente el tema administrativo, de números y eso, y les mando las cosas y sé que no las mira, ¿viste? Entonces yo le digo, Hugo, por favor, fíjate. Bueno, y en eso que yo estaba en eso, él estaba en la cabeza en otro lado y le decía a Albana, tenemos que grabar tal cosa y tenemos que grabar tal otra, y estaba en otro mundo, ¿viste? Como no le importa, es como que es algo que no le interesa. Y este tipo de gente que es súper importante para la cultura uruguaya, para los músicos, para un montón de gente, ellos lo viven como algo natural, como que no hace, para él no hace nada extraordinario, es como, él hace su música y tal, y después si a vos te gusta, o no la viste, o no la escuchaste, o no la escuchaste, es como que no le importa, ¿viste? Como que, es más, vamos a los conciertos, y él como sube y toca, pero está en su mundo. Es como que si hay 1000 personas o una, da igual, ¿viste? Él toca igual. O sea, no se fija, no sé, es como... No, sí, es que yo siento que otras cosas les ocupan lugar les ocupan lugar en ese canal de... Claro, la música propiamente. Claro, ¿no? Como o sea ellos están conectados para eso, para tocar. Sí. Hablar, tanta cosa. De hecho, ¿te parece que tiene amigos, por ejemplo? ¿O hay como una cosa más de camaradería? Yo no lo sé, creo que sí, que tiene amigos, pero... que llamás para decir, che... Sí, yo no sé si tenga tiempo para eso. Me imagino que es como... Por ejemplo, yo cuando hablo desde mi punto de vista, ¿no? Cuando tengo que hablar con él, le digo, Hugo, tenemos que hablar de tal cosa. Entonces yo le digo, o vení por casa o yo voy, no hay problema, como te venga mejor. Y a veces viene por casa o a veces voy yo.
pero es algo muy concreto. O sea, vas a hablar de eso, por ejemplo, en la gira, 2 o 3 reuniones hice, yo ya sé más o menos las cosas pero hay cosas que tengo que consultarle. Y me dice, bueno, y se pone así, con de repente un lápiz y papel, y yo hablo, papá, y en la punta, está. Y eso es, no sé, 20 minutos, 30 minutos y se terminó. Es como muy ejecutivo. Sí, y se va a tocar, porque entonces claro, vas tocando, estudiando a una hora. Sí, claro. Daniel, ¿y qué te parece a vos porque claro, vos trabajaste muchísimos años con él mano a mano y de repente te sumergiste en esta aventura de hablar con muchas otras personas sobre él, ¿no? Y eso te habrá revelado a vos como aspectos nuevos de él también. Y los plasmaste, ¿no?, en el libro. ¿Qué te parece que el lector va a encontrar como novedoso en Hugo? Yo creo que más allá de las historias que son conocidas de Hugo, hay un montón de otras historias que no son conocidas. Además están todas las anécdotas que no son conocidas porque son cosas que yo fui escuchando y escribiendo, o sea que eso no lo conoce casi nadie. Y después, yo creo que también ahí el tema de las entrevistas, yo quería que otros personajes hablaran sobre Hugo, porque una cosa es mi visión, o puede ser la tuya, y otra es de 35 personas diferentes, que aparte no solo músicos, también entrevisté a ingenieros de sonido, donde él va a grabar, entrevisté, o sea, para mí es un fotógrafo súper importante dentro de la cultura uruguaya, que es Mario Marota, que era fotógrafo de Jaime y sacó fotos a Hugo. Sí, destacamos la cantidad de fotografías que tiene el libro, impresionante. Sí, y bueno, entonces todos dan su visión diferente de lo que es Hugo. Entonces no es solo mi visión o lo que yo pueda escribir o la entrevista que le haya hecho. Claro. Entonces, bueno, como que junté un poco de todo y bueno, y después tuve que leer un montón de libros, desde el de Rubén Rada hasta el de Jaime, o de la época, de músicos de la época, para entender. No entender porque yo conozco un poco la historia de todo, pero sí ver de primera mano toda esa época, cómo se fue plasmando, y de todas las biografías, creo que me faltó una, que hay acá en Uruguay, de las que hay escritas, leí todas. Y después, aparte, estuve leyendo muchísimo material de entrevistas en diarios, en radios. Me llevó mucho tiempo. Y después, aparte, también tuve que estudiar de los músicos que entrevisté, quiénes eran, porque si bien yo muchos los conocía, pero no sabía exactamente su música, tuve que escuchar la música, ver la historia de ellos, para poder entrevistarlos y para poder hablar sobre ellos, ¿no? Impresionante, sin duda muy profunda. Un laburo muy completo y hiciste un libro muy importante para la historia uruguaya. Ni siquiera te diría solo la historia musical, sin duda. La historia cultural, que va a ser también referencia. Me parece que está buenísimo que lo lea todo aquel que quiera meterse en la vida del arte, llevar una vida entera dedicada a eso, es súper inspirador. Sí, también pienso en las nuevas generaciones, ¿no? La importancia del libro. Capaz que es difícil para ellos reparar en la importancia de que quede escrito, pero que quede escrito significa que de repente los jóvenes que no lo vieron tocar tan de cerca, ¿no? Se reparen en la importancia que tiene y que siempre va a tener para nuestra música. Este libro lo consiguen, obviamente, en todas las librerías del país, ¿no? Editado por Planeta. ¿Estamos de vuelta? Ahí está. Muy bien. Bueno, estimado, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, que les vaya divino. Sé que tienen algunos planes ahí también. Ya te tendremos contándonos de qué van a hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buen fin de semana. Llegó el viernes, Lucila, y a todas y todos, qué alegría. Que tengan un re lindo fin de. Nos vemos el lunes. Chau, chau.